Vamos a realizar el recorrido de la evolución de las escrituras, centrándonos en nuestro alfabeto y analizar si nuestra escritura tiene relación con los jeroglíficos egipcios. La escritura suele tener un desarrollo similar, aunque se den lugares aislados, yendo desde pictogramas, dibujos que representan un objeto, hasta que se convierten en sonido que se combinan para formar palabras. Las primeras escrituras que conocemos son la sumeria y la egipcia, las cuales se desarrollaron hacia el 3500 a.C. Ambas escrituras son independientes entre sí, pero comparten características en su evolución. Surgieron como formas de controlar el excedente y los intercambios con dibujos simples que representaban objetos concretos y se transformaron en símbolos fonéticos que representan un sonido o conjunto de sonidos. A pesar de ser los más antiguos, nuestro alfabeto no deriva directamente de ninguno de los dos, ni del jeroglífico egipcio ni del cuneiforme sumerio, sino que proviene de los fenicios, que surgió en el 1200 a.C. aproximadamente. Pero, a pesar de todo esto, el alfabeto fenicio tiene una relación lejana con los jeroglíficos egipcios. ¿Cómo es esto? Resulta que la escritura fenicia se basa en la escritura proto-sinaítica, la cual fue el resultado de la adopción de los símbolos egipcios por los semitas de la península de Sinaí, que utilizaron los símbolos egipcios para representar sus propios sonidos. Es decir, que la escritura egipcia influyó a los pueblos sinaíticos del año 1700 a.C. a que desarrollen su propia escritura con sus propias reglas. Esa escritura protosinaítica fue tomada por los fenicios, quienes en el año 1200 a.C. crearon su propio alfabeto, el cual fue difundido ampliamente debido a dos factores: porque los fenicios eran navegantes y comerciantes y porque era un alfabeto muy sencillo. Las ventajas de este nuevo tipo de escritura llevó a que los arameos crearan su propio alfabeto hacia el año 800 a.C. aproximadamente, basándose en el fenicio, siendo el arameo el precursor de los alfabetos hebreos del 300 a.C. y el nabateo, un pueblo árabe del norte de Arabia y sur del corredor sirio-palestino, quienes desarrollaron su alfabeto hacia el año 200 a.C., el cual dio origen a la escritura árabe, la que se desarrolló en el 400 después de Cristo. También los griegos tomaron inspiración de los fenicios y crearon su propio alfabeto entre el 900 y el 800 a.C., derivando en los alfabetos etrusco entre el 800 y el 700 a.C., el latino en el 700 a.C. y el cirílico de Eurasia en el año 940 después de Cristo. Y también el copto de Egipto en el año 200 a.C., quien toma 7 símbolos de los jeroglíficos egipcios. Por último, es la escritura latina modificada, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, la que utilizamos hoy en día, habiendo pequeñas variaciones en el español, el portugués, el francés, el italiano y las demás lenguas romances. En conclusión, podemos rastrear el origen de nuestra escritura desde los fenicios, pasando por los griegos y los romanos, antes de llegar a la escritura de hoy en día.